Quisiera que abriéramos nuestras Biblias, ya que hoy tenemos culto de oración, en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es muy estimulante, pedir todo lo que queramos, que el Señor nos lo hará, pero pone la condición permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Saben algo, mis hermanos? Hoy más que nunca entiendo que la oración es fundamental para quienes vemos lo que la Biblia revela como la soberanía de Dios, que Dios está al control de todo. La oración no debe ser algo que subestimemos, sino que valoremos, porque nuestro Dios soberano, a través de la oración, no nos da la capacidad de la manipulación de su voluntad, pero sí la capacidad de ser instrumentos de su voluntad. Entonces, de una forma misteriosa, al Señor le ha placido que corazones llenos del deseo de hacer su voluntad, llenos de su palabra, pidamos y Él nos responda las peticiones, pudiendo hacerlo sin que pidamos, sin que oremos. Así le ha placido, así lo ha querido. Llevar a un extremo la oración de la manipulación es pensar que todo lo que pidamos a Dios nos será hecho sin que Él llene nuestros corazones de su voluntad y de su palabra. Pero desconocer el poder de la oración es pensar que ni siquiera tenemos que orar, porque definitivamente Dios hará todo conforme Él quiera, y no entender que dentro de su soberanía ha establecido de que su soberana voluntad se haga a través de nuestras oraciones. Eso es algo misterioso, pero algo glorioso. Somos instrumento del Señor. ¿Por qué lo digo? Estamos muy tristes por la partida del hermano Gesualdo, y ahora que está Dayan acá, recuerdo que en estos días precisamente Dayan me comentaba que Gesualdo no contestaba ya el WhatsApp, y dentro de esos pensamientos que vienen al corazón humano, me vino a la mente que hasta el sábado tuvimos nuestro devocional de las mañanas, domingos y lunes no lo tenemos, martes sí, y precisamente hasta el sábado más o menos Gesualdo estuvo contestando y estuvimos orándole, poniéndolo ahí en oración, y dije: Señor, tú has utilizado nuestra oración como instrumento para hacer tu voluntad y sostenerlo. Pero precisamente cuando ella me pregunta, dije: bueno, no hemos orado, ya empezamos a orar hoy martes, hoy incluso oramos. Ayer la hermana Felisa nos contestó mandándonos el reporte de una enfermera sobre su salud, y dije: no, vamos a ponernos a orar. Oré individualmente, pero dije: vamos a orar fuertemente de nuevo mañana en los devocionales, recordarle a los demás para que oren. Pero dentro de esas cosas del Señor dejamos de orar, por así decirlo, aunque cada uno está orando individualmente, pero digo ya en grupo, un grupito pequeño y tal vez otros grupitos también. Y Dios en su soberana voluntad en esta madrugada llevó al hermano Gesualdo a su presencia. ¿Nos echamos la culpa porque no oramos? No, porque la soberanía de Dios nos da para descansar en que Él nos usa como instrumento, pero al final se hace su voluntad. ¿Nos irresponsabilizamos y decimos que no volvemos a orar? No, porque la soberanía de Dios nos enseña que Él usa nuestras oraciones también para desarrollar su voluntad. Así que, ¿qué tenemos que hacer en esta hora? Pedir. Todo lo que pidieres os será concedido,
como lo dice Santiago, más completo, perdón, lo dice Juan, lo enseña Santiago, lo enseña toda la demás Biblia, incluso el mismo Cristo en el Padre Nuestro, conforme a la voluntad de Dios. Así que Él llena nuestro corazón de su voluntad, de sus deseos, y llena nuestros corazones de su palabra para que pidamos y nos usa. Y a veces abre brechas en medio de nuestras oraciones, no deliberadas, no voluntarias, pero también a veces no nos contesta que sí, porque es su voluntad la que reina, pero seguimos siendo complacidos por ser instrumentos de su voluntad. ¿No se oye? Acomódele el abajo y trate de que no se desenfoque allí. Si quiere vaya, mire, yo lo tengo puesto en el computador. Está en el computador, man. Entonces, una vez más, oramos porque Dios nos usa para hacer su voluntad, amén. ¿Qué tal si pedimos por los demás? La hermana Liduvina que les comenté está también enferma, una mujer que ha sido plantadora como Gesualdo, más o menos de la edad de él, en diferentes partes de Colombia, de la denominación bautista colombiana. La conocí en Cúcuta hace muchos años, replantando o ayudando a restaurar la iglesia de Cúcuta, que hoy en día está muy bonita, la primera iglesia bautista de Cúcuta, que llegó a estar mucho más pequeña que la nuestra en número, y obviamente hoy estamos muy bien nosotros como estaban ellos en cuanto a comunión y en cuanto a dirección en el Señor. Y Dios la ha usado y nos ha pedido hoy oración. Lo que me contestó es que oráramos por ella. No me pudo contestar más en el WhatsApp. El pastor Álvaro Gordon y tantas personas más que están sufriendo, pero las familias que están sufriendo necesitan nuestra intercesión. Así que oremos y que Dios use nuestras oraciones para traer alivio a los corazones y respuestas a las vidas. Señor, reconocemos, mi Rey, que es tu amor, que es tu poder, que es tu gracia, que es tu misericordia, que es tu bondad, Señor, la que nos responde en medio de nuestras aflicciones en el nombre de Cristo. Gracias, oh Dios. Gracias por tu gracia, porque en medio de las dificultades y aún de nuestras debilidades, tu gracia es mayor. Es tu misericordia, Señor. Hoy es nueva tu misericordia y hoy nuestro cantar, nuestro gemir, nuestro pedir debe ser nuevo también delante de ti. Hoy, oh Santo Señor, tú nos usas para tu gloria. Hoy, oh Santo Señor, tú escuchas nuestra oración. Hoy, mi Rey, pedimos por la hermana Liduvina. Hoy pedimos por su restauración completa de salud. Hoy pedimos para que tú alientes su alma y restaures su salud, Señor, y la sigas usando para tu gloria en el evangelismo y la plantación de iglesias. Pero también pedimos consuelo para la Felisa, los hijos del hermano Gesualdo y sus demás familiares, sus nietos ya, y todos los demás, Señor. Hermanos que estamos conmovidos con el hecho de la partida del hermano. Gracias por permitirnos personas tan valiosas para nosotros, pero sobre todo valiosas e instrumentos en tus manos. Si algo nos enseñó el hermano Gesualdo en su testimonio de vida, es a orar, es a tener listas de oración y a clamar continuamente por las personas hasta ver tu respuesta en ellas. Si algo debemos recordar de cada hombre y de cada mujer que viven y que han fallecido ya, que te sirven, es eso. Tú nos usas, tú usas nuestras oraciones delante de ti. Tú tienes nuestras lágrimas en tu redoma, como dice tu palabra, no solo por nuestras aflicciones, sino cuando hacemos nuestras peticiones y nuestros clamores. Pedimos por cada persona que está hoy enferma. Pedimos por la hermana Gladys también fortaleza para su corazón. Su padre ha partido también y debe ser grande su dolor. Señor, ayúdanos y consuélanos. Como hablaba con un hermano hasta hace un momento, a veces la vida se torna muy dura, muy difícil. Nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados.
Y ahora que estamos viendo un incremento en las enfermedades con todo esto de la pandemia y en los fallecidos conocidos, a veces nos abrumamos de ver tanta gente a nuestro alrededor fallecer. Pero tenemos que recordar que los que fallecen en Cristo no son castigados, son graduados, se gradúan en la eternidad, van a la eterna presencia de nuestro Señor y Salvador. Hoy Gesualdo, el papá de la hermana Gladys y cada uno de los que son creyentes y especialmente los que han predicado tanto al Señor Jesucristo y han dado testimonio de Él, están disfrutando de aquel que tanto predicaron y aquel al que tanto quisieron servir. Por eso damos gracias por tu amor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Damos hoy gracias a ti, Señor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los puedo encontrar. Paz. Damos gloria a ti, Señor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios.
gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias, Señor. Nuestras faltas pueden ser muchas, pero tu gracia es mayor. Y podemos decir también que sublime es tu gracia. Tu gracia es más grande, pero también tu gracia es sublime, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. De mi maldad me libertó. Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Digámosle: de mi maldad me libertó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Podemos decirle al Señor: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión, el cielo, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me
Salvador me rescató, y como el mar, sí Señor, fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Gracias, Señor. En el cielo cantaremos la gracia sublime que nos salvó. Ahora y siempre, Señor, ese será nuestro cántico en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, habiendo cantado un rato y adorado al Señor y orado, vamos a sentarnos un momento y vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy voy a hacerlo desde abajo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a compartir lo que vimos el domingo en la escuela dominical. Marcos repite lección, porque la verdad quería esta lección que es muy especial sobre la santidad. La lección de hoy es un siervo apartado. Hemos venido trabajando los domingos a las 9 de la mañana en cada uno de los capítulos que trae el libro de Miguel Núñez, que habla de ser antes de hacer, el primer capítulo. El segundo es ser un siervo con un mundo interior organizado. El tercero, ser un siervo de mente bíblica. Y cada uno de estos los abarcamos hasta por 3-4 clases. Pero el que acabamos de pasar el domingo lo vimos solo en una clase. Ser un siervo apartado. Esto es del libro Siervos para su Gloria. Entonces, vamos a ver hoy, pero de pronto vamos a hacer un alto un poquito mayor en el texto bíblico. Algo sonó, no sé qué fue. Ah, abajo. Lo dejé pasar derecho. ¿Cómo suena de duro, no? Se puede estar dañando por dejarlo no tanto. Esperemos un poquito a que suba. Y por ahí, listos para el sonido. Ups. Lo hubiera subido antes de empezar hoy. Entonces vamos a proyectarlo por acá. Ser un siervo apartado. ¿Se alcanza a ver en las diapositivas? ¿No? Ah, no, mami, no lo aleje. La cámara la abre o la cierra. O la cierra, sí. O la cierra o la abre. ¿Sí? No lo vaya a mover de ahí. Eso. Ser un siervo apartado. Es el capítulo 4, como les dije, del libro Siervos para su Gloria. Vamos a leer primera de Pedro 15 y 16. Estaba escuchando a un hombre que estaba citando a un misionero que estuvo preso durante varios años en un país difícil, misionero cristiano, y decía que el misionero teme que la iglesia occidental no soporte la persecución que va a venir a causa de la fe en Cristo.
¿No se alcanza a ver la diapositiva? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Y él decía que una de las razones por las cuales no estamos listos para una persecución fuerte, la iglesia de este lado del mundo, desde Europa hacia acá, es porque las enseñanzas se centran en los milagros de Cristo, en las comodidades que podemos recibir por la fe en Cristo, en la obra acá temporal, y no se nos enseña mucho del sufrimiento en Cristo. No se nos prepara para sufrir en Cristo. Entonces eso nos va a tomar desprevenidos a muchos cristianos verdaderos que están en muchas iglesias, que aunque no enseñen esto, alcanzan a enseñar el evangelio, pero también en muchas iglesias que ni siquiera ya el evangelio enseñan. La carta de Pedro es una carta especial para hablar del sufrimiento. Es una carta para el padecimiento a cristianos que sufren. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 nos dice, bueno, leamos desde el versículo 13 hasta el 16, Primera de Pedro 1, 13 al 16, para entender un poco el contexto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay que esperar hasta que Cristo regrese. Ese tema lo trae ahí Pedro. Como hijos obedientes, verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El hecho de que desconectemos el sufrimiento de la vida cristiana no solamente nos incapacita para soportar una persecución fuerte que venga sobre los creyentes en Cristo. Obviamente, si somos verdaderos creyentes, pues Dios nos sustentará, pero no estaremos listos, nos agarrará desprevenidos, sino que también nos incapacita para ser más santos en medio de las comodidades de este mundo que nos tientan a no cultivar un carácter santo. Por eso Pedro tiene que enseñar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, que si estamos esperando que Cristo regrese debemos soportarlo todo. Es una de las enseñanzas que trae Pedro, especialmente más hacia el final de su carta. Pero durante toda la carta habla de padecer como cristianos, pero que también eso debe estimularnos a hacernos más santos, a parecernos más a nuestro Señor, que dice la Biblia es santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces nuestro tema es ser siervos apartados o en santidad. La santidad de Dios separa a Dios como un ser único. Isaías 6:3 nos habla de que el profeta recibió una revelación en visión sobre la santidad de Dios. Y obviamente no todo el mundo vio esto. Y no todos entenderían lo mismo. Él entendió que él era pecador, tan pronto vio a Dios. Cuando uno ve a Dios, cuán santo es, aunque no lo podamos ver perfectamente en santidad porque no tenemos la profundidad de conocimiento, sí podemos percibir, de acuerdo a como Él nos los permita, que Él es santo. Y cuando lo percibimos, lo primero que dijo Isaías fue, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que habito en medio de labios, de un pueblo de labios inmundo. Se sintió pecador. Esa santidad era tan grande que en esa visión los ángeles mismos que están cerca al trono de Dios tenían que cubrir sus rostros. Es una preciosa demostración de lo puro, de lo sin mancha que es Dios. No hay ser más puro que Él, es el ser más apartado en ese sentido de todos los seres que existen, porque Él es único en santidad. La santidad de Dios es el único atributo que se repite 3 veces en una frase en la Biblia. Decíamos el domingo, lo repetimos hoy, no se dice que Dios sea justo, 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 ni que Dios sea misericordioso, 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 ni dice la Biblia que Dios es piadoso, 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 fiel, 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 sino que dice que Dios es
santo, santo, santo. Eso dijeron los ángeles en la visión que tuvo de Dios por la misericordia del Señor tuvo Isaías, pero también se canta en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. La santidad de Dios es algo que impacta. De hecho, uno de los términos que les recomiendo mucho que vean esa serie, de los términos que utilizaba o utilizó R.C. Sproul, que fue por lo cual fue conocido mucho más en el mundo cristiano antes de fallecer, cuando aún era joven. Uno de los términos que utilizó para definir la santidad es que la santidad es traumática, traumatiza, y tenemos que estar listos para eso. Los ángeles ni siquiera podían mirar, tenían que colocárselas en la visión, tenían que colocarse las alas frente a ellos. Isaías ni siquiera podía entender cómo podía Dios manifestársele tan claramente en su santidad sin que él muriera, porque cada vez entraba más en convicción de que él era pecador. Es algo que impacta de una manera fuerte, y eso para un ser humano, un ser vivo, es un trauma. Cuando uno se encuentra con algo tan grande, tan glorioso, necesitamos admirar a algo o a alguien, y si no admiramos la santidad de Dios, no nos pareceremos cada día más a Él. Sí, ya hemos sido santificados por la fe en Cristo a través de la conversión, arrepintiendo de nuestros pecados en sentido primordial, separados por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, pero nos convertimos en lo que contemplamos, en aquello que nos impacta, y si no contemplamos continuamente a Dios cuán santo es, no nos vamos a cada día reflejar más su gloria y su santidad. No podemos ser tan perfectos como Él en santidad, pero sí podemos reflejar cada día más su santidad. Así que debemos dejarnos traumatizar, impactar, como cuando usted queda impactado como por ejemplo en Estados Unidos con el Gran Cañón, o como cuando yo primera vez llegué al mar a verlo, es la única que lo he visto en vivo y directo en Cartagena, en un trabajo me quedé impactado viendo cuán grande era. Es de admirar, después uno como que le pierde el sentido y se olvida de qué tan grande es. Necesitamos, a través de la palabra y de la oración, seguir siendo impactados con la santidad de Dios para que no se nos vuelva algo trivial. No estamos hablando de qué tan importante es un personaje o qué tan moral o éticamente correcto es una persona que ha vivido, vive o vivirá. Estamos hablando del Dios glorioso que tiene más santidad que cualquiera que haya existido. La santificación del creyente, por tanto, es un proceso que requiere de la participación activa del creyente. El creyente debe aprender a ser una persona apartada o santa. ¿Por qué decimos que apartada? Porque el siervo de Dios es una persona apartada debido a que la palabra santidad o la palabra santo tiene dos significados de acuerdo a dos palabras distintas en el Antiguo Testamento. El uno significa apartado y el otro significa puro o limpio. Claro, puro o limpio muchas veces era ceremonialmente, se limpiaba o se purificaban cosas para una ceremonia en el Antiguo Testamento, se limpiaban los sacerdotes para oficiar un determinado rito, pero la idea es que eso apunte al corazón cada vez más limpio del pecado, y apartado es separado del pecado. Así es más claro entenderlo. Abraham, Israel y la iglesia, de acuerdo a todos los textos que vemos en el Antiguo Testamento que están allí citados, son un pueblo apartado. Separado es otra palabra para decirlo, separados, la separación del mundo. ¿Qué dijo Cristo sobre nosotros cuando oró? Orando por los discípulos y luego por nosotros, Juan capítulo 17, están en el mundo pero no son del mundo. ¿Cómo es eso? Dijo un hermano alguna vez, ¿somos extraterrestres? No, estamos acá pero no comulgamos con la vida pecaminosa de acá. Nos apartamos del mundo para acercarnos a Dios, nos apartamos del pecado para acercarnos a la santidad de Dios. Eso es lo que quiere decir. La santidad tiene como precio la soledad, porque nos apartamos del mundo, pero tristemente como Israel, a veces queremos la moda del mundo o adorar como el mundo, porque no nos queremos sentir solos. No queremos que nos separe la gente del mundo, de amistades, en trabajos, en lugares de relaciones con los demás, estudio. No queremos que nos estigmaticen, y hoy está muy de moda el hecho de que nos discriminen. Dios nos libre el día que suceda, con todos los movimientos de marcha y con todo el boom de los derechos humanos. Yo me estoy temiendo que algún día alguna iglesia cristiana salga por ahí a marchar diciendo: nos están discriminando como cristianos, queremos que valoren que llevamos el evangelio.
y que traemos palabras de paz. El día que hagamos eso, perdimos el sentido de lo que es el ser cristiano, porque debemos tener por presupuestado el sufrimiento, porque el mundo oprime a aquello que les es distinto, y los más diferentes deberíamos ser nosotros, porque caminamos más en santidad con el Señor. No perfectamente, sí sinceramente. Y en la medida que nos ven diferentes, las personas reaccionan como nosotros lo hacíamos en el mundo, y esperemos que cada vez lo hagamos menos, reaccionan o burlándose o atacando. Y el creyente no puede ponerse ahí a decir, ay, pobrecito yo, busquemos una organización de derechos humanos para que me ayuden. Sé que organizacionalmente hablando eso se puede hacer en algún momento para ayudar a rescatar un hermano cristiano que esté por allá metido preso por un gobierno o algo por el estilo. Bien, bueno, hay organizaciones cristianas que tocan estos procesos. Pero los creyentes en general no podemos estar buscando que nos acepten. Debemos saber que tenemos que pagar un precio por la santidad, o por caminar cada día más santamente en el Señor, y es la soledad. Es la soledad, incluso a veces dentro de la misma iglesia, dentro de los que se llamen creyentes, nos van a separar. Ahí hay textos que muestran que Israel quiso ser como el mundo, teniendo un rey como todo el mundo y no siendo distintos al mundo. Quisieron tener lo que todo el mundo tenía y hacer lo que todo el mundo hacía. Y a veces queremos adorar, como se muestra ahí, a los hijos, a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que murieron cuando ofrecieron un fuego extraño. Queremos traer cosas extrañas a la comunión con Dios también, a la iglesia, a la relación con el Señor. Y queremos pedir, como leíamos en Juan 15 al principio, y que Dios nos conteste, pero a como el mundo nos enseña a pedir, y no estamos llenos del Señor y de su palabra para pedir. Fuego extraño. Fuego extraño no es solamente, que fue el título de John MacArthur para una conferencia y tiene un título del libro, no es solamente tener prácticas raras dentro de la iglesia. Fuego extraño es tener motivaciones incorrectas para acercarnos a Dios. Fuego extraño es tener el corazón lleno de pecado y querer que Dios nos conteste. Eso es extraño. Fuego extraño es no querer andar en santidad y querer que un Dios santo nos tenga a su lado. Eso es extraño. ¿Por qué? Porque realmente el Señor quiere que sepamos que Él nos está separando del mundo. No para que nos salgamos y no hablemos con nadie, no, es para que entendamos que no somos llamados como los demás a vivir en el mismo mundo pecaminoso o en la misma forma pecaminosa. La santidad es la condición número 1 para relacionarnos con Dios. De hecho, Pedro habla en su carta que cuando el hombre no trata a la mujer como vaso frágil, pues recibe estorbo a sus oraciones. Debe estar en comunión con el Señor y en santidad en las relaciones con los demás para que Dios le escuche. Cada persona, cada lugar, cada cosa con la que Dios se relaciona es llamado santo en la Biblia. Su nombre es santo, sus caminos son santos, su trono es santo, sus ángeles son santos, porque todo está separado para Él. Y decíamos en Éxodo capítulo 3, el domingo, lo recordamos hoy, ¿qué es lo que hizo que el lugar que pisaba Moisés fuera santo y tuviese que quitarse el calzado? La presencia de Dios. Lo que Dios toca lo santifica. Por ahí podían pasar y no había problema. Y si Dios ha tocado nuestras vidas por el Evangelio y mora en nuestro corazón, somos de Él. Debemos caminar cada día más para Él, ser más santos. Sus profetas son santos, su pueblo del Antiguo Testamento es llamado santo, y a nosotros, de acuerdo a Romanos capítulo 12, nos llama a andar en santidad, en un mundo que no anda en santidad. Antes de decir esto, recordábamos que los patrones del mundo cada día son más pecaminosos, y ojo, antes de hablar de la disciplina, tenemos que recordar que el mundo va en decadencia, y poníamos 2 ejemplos que los pone el autor: las vestimentas y la música y los bailes. Hace unos 50, no, ya 60 años atrás, no hace mucho, tenemos 2000 años después de Cristo, tenemos miles de años de historia según la Biblia. Hace unos 60 años atrás, los trajes de baño no eran lo que eran hoy, lo que son hoy. La ropa no es la que es hoy. Los ruedos eran más bajos en las mujeres y los escotes más altos, y los hombres también más cubiertos y menos acentuadas sus partes íntimas. Hoy tampoco es lo mismo los bailes que hace unos 40, 60 años atrás. Eran más para socializar y menos para sexualizar. Hoy en día son más para lo último que para lo primero.
Y hoy en día ya hay prácticamente cosas que cualquier persona que ni siquiera es creyente en Cristo, que tenga algún sentido común, se da cuenta que son bailes que tienen una gran conexión erótica que no deberíamos tener entre personas que apenas si nos conocemos o que no nos conocemos. Pero aún sin embargo, como ha habido un avance permanente en la degradación del mundo, en sus valores, entonces hoy en día es normal que, por ejemplo, estoy viendo yo uno de los canales que salen en la televisión de los internacionales y salga que estamos en el mes del orgullo gay y que el respeto y el amor no tienen ninguna clase de distinción en cuanto a los sexos. Y yo tengo que, sea el programa que me esté viendo, calarme que esa propaganda o aguantarme que esa propaganda salga allí y eso bombardee mi mente continuamente. Y eso tiene un efecto. Usted puede decir que no, pero al final termina viéndolo como no tan tremendo con el pasar de los años. Eso bombardea las mentes de los cristianos. Imagínese pasando las generaciones, imagínese qué pasará con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos con tanto bombardeo. Si acabo de describirle lo que ha pasado con las vestimentas y con los bailes, ¿a dónde vamos a llegar? Lo próximo que van a introducir, que ya han tratado de hacerlo y lo van a terminar introduciendo, es el amor libre con niños o con personas menores de edad, que no es otra cosa que pederastia, que hoy en día todo el mundo se rasga las vestiduras, pero ya algunos han dejado de hacerlo porque están considerando que ellos también tienen derecho y no miran que se esté abusando de un niño, de que es menos maduro y que ni siquiera físicamente, pero tampoco psicológicamente está maduro para una cuestión de estas, pero van a bombardearnos, y la iglesia tiene que estar lista, entendiendo que están llamados a estar separados en santidad. Entonces, para vivir en santidad y no dejarnos contaminar por el pecado, tenemos que tener disciplina, debemos cultivar la santidad, abstenernos de ciertas prácticas que nos son pecaminosas o nos tientan a pecar, despojarnos, de acuerdo a 1 Corintios 15:33, que habla de las conversaciones que no convienen, que pervierten las malas costumbres, despojarnos de lo que puede hacernos pecar, de acuerdo a 1 Timoteo 4:7, y ejercitarnos en la piedad, Hebreos 12:1, y hablábamos que la palabra ejercicio es la misma palabra que hoy traducimos, o es la base de la palabra que hoy traducimos como gimnasio. El creyente se ejercita para la santidad. Si usted tiene dones, tiene talentos naturales, tiene dones espirituales, aparte de eso ha estudiado, ha leído, sabe mucho de Biblia, tiene mucho conocimiento bíblico, hasta teológico, profundo, correcto y sano del Evangelio y de sus aplicaciones, usted cada día tiene más músculos para que pueda ejercitarse y ser más santo. Si yo entre más conozco, menos en santidad ando, no me sirve de nada. Transformación mental si no tiene ningún impacto en mi carácter y mi santidad, no sirve de nada. ¿Qué hacer para evitar las caídas? ¿Cuál es la fórmula paracaidista para evitar las caídas? Hay pomadas para las caídas, pero eso es después de la caída, ¿no? Hay paracaídas, pero es cuando usted se está cayendo para que no se muera en la caída. Pero ¿cómo hacer antes de caerse? Ya no estamos hablando físicamente, sino de caer en pecado o en tentación. ¿Cómo nos ejercitamos? Primero, recomendaciones. Ejercitarse diariamente en la oración y en el estudio de la Biblia, por amor a Dios y no por impresionar a alguien. ¿Eso qué quiere decir? Que el cristiano que no hace ejercicios está raquítico no, porque eso es por desnutrición, está flácido espiritualmente hablando, está flojito de músculo, está malo de masa muscular, tiene muy poca capacidad de reacción para correr. Usted sabe que uno puede hacer ejercicio para saber no pelear, sino saber correr. Dijo alguien alguna vez: yo peleando soy el más rápido, soy cinta negra en atletismo. O sea, yo me van a pegar y yo salgo corriendo. Y miren a ver si me alcanza. La Biblia habla del pecado, que debemos que pelear con él cara a cara. Con la tentación debemos pelear o debemos huir de ella. Huir de la idolatría nos manda el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo. Huir de la fornicación y no darnos las de
fuertes en donde no seamos fuertes. Hasta cierto punto Dios nos fortalece, pero en algún momento tenemos que correr. Y hasta para correr hay que tener buen músculo. ¿Qué tal que uno salga corriendo y se caiga? Ahí lo agarraron. En el sentido físico, en el sentido espiritual, para poder tomar la decisión, decir no y correr en medio de una tentación, tenemos que habernos ejercitado espiritualmente, tener ese discernimiento estimulado por medio del ejercicio de la comunión con Dios a través de la oración y de la palabra, de la congregación, del ayuno, de la vigilia, de lo que tengamos que hacer o podamos hacer en el Señor para meternos más con Dios, pero por amor a Dios y no simplemente por impresionar a alguien, no simplemente por cumplir, para que sepan que me congrego, para que sepan que oro, para que sepan que leo Biblia, no, por realmente fortalecerme, porque lo necesito, porque en últimas en un ejército, cuando entrenan y los ejercitan para que puedan al final sobrevivir en medio del monte cuando están en la guerra, sí, para que se ayuden y todo lo demás, pero no es solamente para que no les den castigos o para que no los sancionen o para que no los traten fuerte porque no hacen lo que tienen que hacer, es para que estén listos. Para eso los ejercitan y para eso es que nos ejercitamos nosotros. Esa segunda es muy importante, la recalcábamos y la seguiremos recalcando. Tenemos que buscar un mentor, no solamente hacer ejercicios diariamente espirituales, sino buscar un mentor, una persona para rendirle cuentas íntimas, una persona madura en el Señor y para que nos anime, no solamente para que sepa cosas personales y profundas de nosotros, sino para que nos aconseje conforme a la palabra de Dios en eso que nosotros le comentamos. El aislamiento nos hace más vulnerables a las caídas. Una vez más, no hay, a no ser que sean películas como la de Rambo en la antigüedad, o no sé cuál película por ahí ahorita, y ni siquiera esas, porque esos fueron entrenados en ejércitos enteros, para que luego pelearan solos. La persona que se aísla no está capacitada, la persona que no se deja mentorear, enseñar, adiestrar, cada vez se aleja más de la posibilidad de que alguien le pueda corregir y que no vea algo que él no puede ver. Es decir, para que la persona pueda ver algo que él no puede ver y le pueda corregir, porque no busca ayuda, quiere ejercitarse solo. Es el llanero solitario en el cristianismo, no existe tal cosa, podemos caer en pecado. Es un ejercicio buscar a alguien maduro a quien contarle nuestras cosas personales y profundas. Establecer límites para no exponerse a lo que pueda hacernos caer. Hay personas, lugares y cosas que nos pueden ser lícitas, pero nos pueden ser tentación para caer. ¿Cierto? Comentábamos el domingo de las barandas que se ponen a veces en las carreteras. Y uno dice, ¿para qué la ponen? Si está la línea que dice que aquí termina la calle, hay un espacio para que alguien que necesite esté por ahí transitando a pie, o para que un carro, algunos le llamamos bahía, se pueda orillar ahí, y ya luego sí viene el precipicio en la carretera. ¿Para qué ponen esa baranda? Por seguridad. ¿Sabe por qué ponen barandas en esas curvas que usted ve barandas en las curvas, sobre todo en Colombia? En Venezuela son más las rectas, ¿no? En las curvas en Colombia. Cuando usted ha visto barandas puestas en las curvas, ¿usted qué piensa? No todas las tienen. ¿Por qué las ponen? Esas barandas, esas cercas, esas rejas, esas no sé cómo más llamarle. Topes de seguridad. Lo más seguro es que ya se ha caído gente por ahí. Ya alguno se fue por ahí. Ayer o antier vi un accidente terrible, creo que fue por el anillo vial, se lo vio, que se llevaron al motorizado, aquí en Bucaramanga. Al parecer venía licorado el chofer o el conductor, no sé si era conductor o conductora, venía tan embalado, no sé si era que venía una curva previa, que se fue por encima del separador, que no tenía baranda para rebotar, sino era como una montañita, y se subió y volvió y bajó, pasó al otro carril que era de avenida y se llevó un motociclista. El video quedó grabado en una cámara de seguridad y es terrible. Si nosotros recurrentemente caemos en una curva de nuestra vida, en una circunstancia, en un lugar, con una persona, pues bueno que pongamos hoy una barandita. Y digamos, no, espéreme, allá no, con eso no, o con esa persona no. Pongamos una cerca, es por nuestro bien y por el de la persona cuando hay personas, y por el de todos a nuestro alrededor, porque cuando caemos en pecado nos afectamos no solo nosotros. Podemos
mostrar muy mal la santidad del Señor, o más bien denigrar de la santidad del Señor y afectar a los que están cerca a nosotros. Así que hay que poner límites. No sería correcto, por ejemplo, que un hombre, en este punto todavía, o una mujer que tenga como subalterno en la misma oficina una persona que haya sido su amante, por ejemplo, siga con ella allí o siga con él allí, o la echa o renuncia a la persona que está con él o con ella. No tiene sentido que nosotros nos expongamos y no pongamos límites. Eso nos mostraría más bien que somos orgullosos y pretendemos ser más fuertes que Dios para sostenernos sin caída. La efectividad de la vida del cristiano es directamente proporcional a la santidad. Los líderes que no son santos estorban el trabajo de Dios. Y ese es un dicho muy viejo que citábamos el domingo, que escuché desde pequeño: el que no sirve, que no estorbe. Y a veces como cristianos estorbamos al avance de la iglesia, o estorbamos al avance de nuestra familia, de nuestra institución, de nuestro trabajo, porque no andamos en santidad. Somos más bien un mal ejemplo a veces de lo que es Dios y su carácter. Si no somos santos, dejamos de ser efectivos. Somos llamados a ser santos, no perfectamente, sí continuamente en un proceso que cada vez refleje más al carácter de Cristo. No todos tenemos el mismo nivel de santidad, ni moriremos con el mismo nivel de santidad. Pero sí todos estamos llamados a tener cierto nivel de santidad que Dios va a trabajar en nuestra vida hasta el día en que partamos con Él. Él va a terminar la obra que inició en nosotros, perfectamente en gloria, pero grandemente ahora, hasta donde debemos llegar o alcanzar. La pregunta es: ¿qué tan santos somos? La gracia no solo es justificante para perdonarme de mis pecados, también es santificarme, para capacitarme y que yo pueda andar cada día más en santidad. Hagámonos más efectivos, seamos más efectivos. ¿Sabe? Una de las cosas por las cuales yo recuerdo a Gesualdo es que él trataba de guardarse. Y no solo él, que ya tenía mucho conocimiento y años en el Señor, sino he visto personas que tienen poco conocimiento bíblico en el sentido de profundidad teológica y pocos años muchas veces de experiencia en el Señor, y a los que más he visto caminar en santidad es a los que más veo que se ejercitan en comunión con Dios, que buscan rendir cuentas a alguien, que ponen límites donde saben que son débiles y que entienden que deben reflejar a Cristo para ser verdaderamente útiles, que no simplemente se creen útiles porque hacen cosas, sino porque reflejan a Cristo. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, tiene que ser reflejado en el carácter santo de Dios en nuestras vidas. Inquietudes, interrogantes, opiniones, porque esto fue más una clase que una predicación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Hay una aclaración final. Hay algunas denominaciones cristianas, creo que solo una, pero oficialmente, pero muchas informalmente, creen que uno puede alcanzar la perfección en santidad acá en la tierra, como creyente. Bíblicamente hablando, eso es insostenible. Cuando el Señor nos llama a ser santos, no contradice el hecho de cuando Pablo dice, por ejemplo, que él no lo ha alcanzado todavía, ese nivel de perfección, pero que se extiende, y esa extensión es hacia la gloria eterna, hacia cuando esté con el Señor en la eternidad, que es allí donde seremos perfectos sin tentación pecaminosa. Pero acá no tampoco nos vamos a excusar con que es que no hay ningún creyente perfecto, que ese es el otro extremo, el libertinaje o la liberalidad moral. Que como el Señor nos perdonó, hacemos lo que Dios quiera. Entonces, entre más me perdona Cristo, más peco para que más me perdone. Romanos capítulo 6, ¿qué contesta Pablo? Nunca acontezca tal cosa, no sucede así. Nadie puede pensar esto de la gracia del Señor. Vamos a orar para que Dios nos dé mayor vida en santidad y mayor capacidad de andar en santidad. Que en últimas es que seamos más útiles para el reino de los cielos,
un solo creyente, así tenga muy pocos, un solo don espiritual y muy pocos talentos naturales, en santidad es más útil para el reino de los cielos que muchos creyentes con muchos dones, talentos y actividades y sin nada de santidad. Señor, ayúdanos a entender, mi Rey, que no se trata de simplemente hacer, sino reflejar en lo que hacemos quién eres tú. Un carácter santo, puro, en motivaciones, en reflexiones, en decisiones, aún en emociones, que cada vez seamos más puros, que cada vez veamos más claramente nuestras debilidades, que cada vez profundicemos más grandemente en la presencia tuya para que tú nos fortalezcas y nos prevengas y nos sostengas, que cada vez mucho más busquemos fácilmente o más continuamente la ayuda de creyentes maduros para que seamos santificados más conforme a Cristo, que cada vez más prácticamente pongamos límites a nuestras debilidades, que cada vez más diligentemente ejercitemos aquello que tú nos has dado en santidad y no simplemente de cualquier manera, que nuestras ayudas, que nuestros consejos, que nuestras palabras, que nuestras compañías, que nuestras actividades, que los lugares que visitamos, todo lo hagamos, todo lo realicemos, Señor, cada vez más con un corazón puro para reflejar a Cristo en santidad, separándonos del pecado y no siendo como todo el mundo es. Sorpréndenos, Señor, con el resultado, que el resultado sea que nos identifiquen más por lo que somos que por lo que decimos y hacemos, para que lo que digamos y hagamos de Cristo y en Cristo tenga verdadero impacto, respaldando lo uno con lo otro, la predicación con el testimonio, la acción con la convicción, el carácter transformado por Cristo y cada vez más santo, refleje cuando predicamos a un Dios santo y justo que juzga el pecado en Cristo y perdona el pecado a través de Cristo en aquellos que se arrepienten de sus pecados y caminan conforme a su voluntad y confían en Él para caminar conforme a su voluntad. Así que ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia a andar más en santidad. Ayúdanos aún a reaccionar en medio de nuestra aflicción, porque este es el mensaje central de Pedro en medio de la carta. Los creyentes tenemos que saber andar en medio del sufrimiento, fieles a ti, y este es el asunto. Ni siquiera el más tremendo de los sufrimientos o de los dolores es excusa para no andar en santidad, más bien debe ser un motivo para santificarnos más, porque nuestro Salvador fue más santo, entre más difícilmente tuvo la vida, más se apartó del pecado, entre más tentado fue por él, y más puro fue, entre más quiso ser contaminado con el mundo, sus deseos y sus deleites, y entre más los pecadores lo hicieron sufrir, más se mantuvo en santidad para hacer la obra de salvación por nosotros. Si eso hizo nuestro Salvador perfectamente, nosotros, aunque imperfectamente, lo haremos cada día más profunda, práctica y continuamente, para la gloria de Él y para que Él sea conocido y para que el reino de Dios sea extendido. Damos gracias y te bendecimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, muchas gracias, que estén muy bien, feliz noche. Recuerden, Dios los llama a ser santos.